Buenos días, mis niñas, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Cómo amanecen el día? Vamos a recordar el proceso mediante el cual las plantas elaboran su propio alimento que se llama ¿cómo? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cómo se llama ese proceso? Fotosíntesis. Yo lo que veo es que ustedes como que no están repasando. Ay, eso me doy cuenta. Resulta que el proceso de la fotosíntesis es el proceso mediante el cual las planticas elaboran su propio alimento. Pero las planticas, como ellas no pueden ir al supermercado a comprar el alimento, pues ellas lo tienen que hacer. Pero ¿cómo lo hacen? A ver, ¿quién se acuerda cómo lo hacen? Si le dan agua, ellas toman. Excelente, tenemos... Las plantas comen agua. Tenemos que regar a las planticas con agua, ¿cierto? Porque ellas con esa agua toman todos los nutrientes y los minerales que tiene la tierra. Así elaboran ellas su propio alimento, pero necesitan algo muy importante, y es que algo súper importante, el sol, ¿cierto? La luz del sol. Necesitan la luz de las planticas que están en el bosque, que están por allá en la selva, donde nosotros no las vamos a regar, ellas se benefician del agua de la lluvia, ¿cierto? Cuando llueve, pues el suelo se moja y ellas tienen la posibilidad de absorber esa agua con los nutrientes y los minerales que hay en la tierra. Con la luz del sol les ayuda, ¿cierto? Para que ellas elaboren su propio alimento y de esa manera se alimenten. Las plantas son de color ¿qué? El color más abundante en las plantas, ¿qué color es? Verde. El color verde. ¿Y qué es lo que le da el color verde a las plantas? ¿Cómo se llama esa sustancia? Clorofila. La clorofila es la que le da el color verde a las plantas, porque esa clorofila tiene unas celulitas que se llaman cloroplastos, y esos cloroplastos son de color verde y esos son los que le dan el color verde a las planticas, ¿cierto? Entonces ya sabemos que las plantas elaboran su propio alimento, ya sabemos por qué las plantas son de color verde, pero ahora quiero que pensemos por qué las plantas son tan importantes para nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Porque ellas producen oxígeno, ¿cierto? El oxígeno lo necesitamos para respirar. Resulta que todos los seres vivos, tanto los animales como nosotros, tomamos oxígeno y botamos, ¿cómo se llama lo que botamos? Dióxido de carbono. Resulta que ese dióxido de carbono, las planticas lo absorben a través de sus hojitas y lo convierten ¿en qué? En oxígeno. Muy bien, eso es lo que hacen las planticas, convertir ese dióxido de carbono que nosotros botamos y que es el aire que ya ha perdido el oxígeno, y volverlo a convertir en oxígeno para que los seres vivos podamos respirar, ¿cierto? El día de hoy lo que quiero que nosotros trabajemos es las clases de plantas. Resulta que en el reino vegetal, que es tan grande, que es al que pertenecen todas las plantas, hay diferentes clases de plantas, ¿cierto? ¿Ustedes qué plantas conocen? Las orquídeas. Bueno, las orquídeas, ¿qué más? Quiero que mi mamá ama las flores, las orquídeas. A esas plantas que tienen flores, que adornan las casas, los balcones, y aún algunas que no tienen flores, pero que son muy hermosas y que nosotros tenemos en la sala de la casa o en los balcones de los apartamentos. Esas planticas se llaman ornamentales. ¿Cómo se llaman? Ornamentales. Ornamentales. Son plantas que nos sirven para adornar, y a él pertenecen todas las flores. Yo les traje una plantica que esto se llama una orquídea, lo que dice María Paz. Esta es una clase de orquídeas, y esta plantica es una planta ornamental, porque ella me sirve para
adornar la casa, ¿cierto? Y todas las que tienen flores me sirven para adornar la casa, todas las rosas, los claveles, todas las clases de flores. Otra clase de planta son todas las plantas que nosotros comemos y son las plantas alimenticias. ¿Cuáles son las plantas que nosotros comemos? A ver, ¿cuáles son las plantas que comemos? ¿Qué les recuerda esto? Manzana. ¿Qué les recuerda esto? Limonada. Naranja, ¿cierto? Naranja. Fruta. Las frutas. Todas las frutas son plantas alimenticias, ¿cierto? Hay algunas frutas que son muy fuertes para nosotros, pero que le hacen bien a quienes, a los animalitos, entonces ellos se las comen. Nosotros comemos frutas como banano, papaya, pera, manzana. Todas las frutas que nosotros comemos pertenecen a las plantas alimenticias. Pero también, miren, aquí hay una piña, aquí hay un banano, aquí hay todas esas frutas nosotros las podemos comer porque nos las proveen las plantas. Pero hay otras que son verduras y vegetales. ¿Cómo se llaman estos? Lechuga, coliflor, brócoli, espinacas, acelgas, espárragos. Todos esos son hortalizas y vegetales que nosotros podemos comer, ¿cierto? Pero también está la papa, la yuca, el plátano, la racacha. Todas ellas son plantas alimenticias que nos proveen los alimentos para que los seres humanos comamos. Que son tan diferentes, pero son verdes para cocinar. Ah, excelente, esos son los plátanos, mi muñeca. Es que son diferentes. Esos son los plátanos, ¿cierto? Entonces, las plantas alimenticias nos proveen el alimento, no solamente a los seres humanos, sino también a los animales, porque los conejitos comen plantas, comen lechugas, comen zanahorias, las jirafas comen hojitas de los árboles. También nosotros podemos comer eso, lo que comen Sí, señorita. los animales un poquito. Bueno, muy bien. Entonces, pongamos atención. Todas estas plantas son plantas alimenticias. Ya llevamos dos clases de plantas. La primera son las plantas que... ¿Cómo, Saralín? Ornamentales. Ornamentales. Muy bien, Saralín y María Paz. La segunda son las plantas Alimenticias. alimenticias, que son las que nos proveen todos los alimentos, ¿cierto? Esa sería la segunda. Vamos a ver la tercera. La tercera, María Paz, son las plantas medicinales. Las plantas medicinales nos sirven para hacer remedios y curarnos de muchas enfermedades. ¿Ustedes conocen alguna planta medicinal? ¿Han visto en su casa alguna planta medicinal? No. ¿Saben de alguna planta medicinal? Pues yo les voy a contar que hay muchas plantas medicinales. Cuando nos enfermamos de la barriguita que nos duele, ¿cierto? Que nos duele mucho, las mamitas compran unas maticas que se llaman aromáticas. Ahí viene la hierbabuena, ahí viene el toronjil, ahí viene, ponle cuidado, la hierbabuena, el toronjil, la albahaca. Todas esas son planticas medicinales que nos van a servir para aliviarnos el dolor de estómago. Si tú tienes gripa, te van a contar, ¿cómo se dice esas hojitas? Eucalipto. El eucalipto iba bien, lo usan, lo espichan para la nariz para que huelas bien. Excelente, ese es el eucalipto. Muy bien, María Paz, el eucalipto es una planta medicinal. El eucalipto son unas hojitas, unas ramitas largas con muchas hojitas, como color verde clarito, que la podemos utilizar cuando tenemos gripa. Yo lo he visto cuando me dolía la panza porque estaba como enfermita en descanso. Sí. Yo tomé esas pasticas y pues me sanó. ¿Y cómo se llaman? La ¿Agüita de qué sería?
Pudo ser agua de hierbabuena, pudo ser agüita de canela, pudo ser agüita de algas medicinales, entonces son las que nos sirven para curar muchas enfermedades. El eucalipto, como ya les dije, la hierbabuena, la albahaca, la ruda, hay una cantidad de planticas que son medicinales y sirven para curar enfermedades. Y hay otra clase de plantas que son las plantas industriales. O sea que hemos visto 4 clases de plantas. Las ornamentales, que sirven ¿para qué? Para adornar la casa, ¿cierto? Para que se vea más linda. Las ornamentales, la gran mayoría tiene ¿qué? Tiene muchas ¿qué? Flores. Tiene muchas flores, ¿cierto? Por eso las utilizamos para adornar. Algunas no tienen flores, pero son también muy hermosas, ¿listo? Bueno, la segunda clase de plantas, ¿cuáles fueron las que vimos? ¿Cuáles, Saralín? Las alimenticias. ¿Y qué nos proveen las plantas alimenticias? ¿El qué? La comida, el alimento. ¿Y solamente a los seres humanos? También a los animalitos. Muy bien, excelente, muy bien. Esas fueron las alimenticias. La tercera que vimos, ¿cuál es? Las plantas que... Las plantas medicinales. ¿Y para qué nos sirven las plantas medicinales? Cuando estamos enfermos las tomamos. Para aliviar enfermedades, ¿cierto? Y la que vamos a ver, la cuarta, son las plantas industriales. Las plantas industriales. Les voy a contar cuáles son las plantas industriales. Las plantas industriales son aquellas que nos ayudan a organizar las cosas que necesitamos para vivir. Nosotros en la casa necesitamos camas para dormir, comedores para sentarnos a comer, salas para sentarnos a descansar. La mayoría de esas salas, ¿de qué son? Madera. De madera, eso, de madera. ¿Y la madera de dónde la sacamos? De los árboles. De los árboles. Ellos cortan la madera y después arman cosas como la mesa. Excelente. Está muy interesante. Muy interesante. Entonces les estaba contando, les cuento que ya tenemos 4 clases de plantas. Las plantas ornamentales, que nos sirven para decorar, las plantas alimenticias, que son las plantas que nos proveen el alimento para comer, las plantas medicinales, que nos ayudan para las enfermedades, aliviar las enfermedades, y las plantas industriales, que nos proveen la madera para hacer ¿qué? Como camas. Para hacer las cosas que necesitamos para organizar. Una silla. Las sillas, los comedores, las salas, las camas. Pero no se usa tanta madera porque algunos árboles son... No todos los árboles sirven para hacer camas y todo eso. Hay unos árboles especiales. Los lápices también se sacan de los árboles, de la madera de los árboles. Resulta que los árboles que nos sirven para hacer todas esas cosas de madera se llaman cedros y se llaman pinos. Y el hombre, como los está utilizando constantemente, tiene que sembrar constantemente esos arbolitos para que no se acaben, ¿cierto? Y poder seguir elaborando cosas de madera. Porque o si no, ya se hubiese acabado los bosques, los árboles, y ya no tendríamos nada de cosas de madera. Esa es una cosa. Hay otra plantica de la cual sacamos hilo y hacemos sacos, bufandas, guantes, cobijas, ruanas. Y les cuento que esa matica es la matica del algodón. Del algodón. La matica del algodón es una matica que nos permite sacar el algodón de la planta, convertirla en hilo y hacer todas esas prendas que les estoy diciendo, ¿cierto? De ahí sacamos el hilo para hacer todo lo que les digo: sacos, ruanas, bufandas, chaquetas, gorros, bueno, en fin, muchas prendas de vestir.
Hay otra planta industrial que se llama la caña de azúcar. La caña de azúcar nos permite sacar el azúcar, ¿cierto? Con la caña de azúcar sacamos el azúcar y elaboramos el azúcar y elaboramos la panela. Con la caña de azúcar elaboramos el azúcar y la panela. Y hay otras plantas, por ejemplo, como el cacao, del cual sacamos el chocolate, una planta alimenticia, pero también puede ser una planta industrial, porque resulta que del cacao nosotros sacamos muchísimos productos que vendemos y comercializamos. Todo lo que tiene que ver con chocolate lo sacamos del cacao. Entonces puede ser una planta industrial, pero también puede ser una planta alimenticia, igual que la caña de azúcar. La caña de azúcar puede ser una planta industrial porque nos provee el azúcar para todo y la panela, pero también es una planta alimenticia. Puede ser alimenticia o puede ser industrial. Esas son las 4 clases de plantas: ornamentales, alimenticias, medicinales e industriales. ¿Quién me dice las 4 clases de plantas? Ornamentales, que son las que María Paz. ¿Las que sirven para qué? Muy bien, para adornar la casa. Las plantas medicinales, que sirven para qué? Las que curar las enfermedades. ¿Cuáles siguen? Las medicinales ya las fue las que acabamos de decir. Faltan 2. ¿Cuáles? Las industriales. ¿Y cuáles más? Las alimenticias, ¿cierto? Las alimenticias, ¿qué nos proveen? La comida. Y las industriales, ¿qué nos proveen? La madera, el algodón para hacer el vestido, ¿cierto? Entonces, ¿qué van a hacer de tarea? De tarea, cada uno va a investigar sobre una planta industrial o sobre una planta medicinal o sobre una planta alimenticia o sobre una planta ornamental y nos va a venir a contar. ¿Listo? Esa es la tarea para la próxima clase.